capa del viejo hidalgo se rompe para cerrar y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña de fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Mi nombre es Gerardo Riveros, Romero, nacido y criado acá en este Sumapaz, más exactamente aquí pues, en el territorio donde nos encontramos. Mi lugar de crianza fue acá, en esta finquita pues fue de mi abuela, y pues ya con el tiempo adquirí la finquita y toda mi vida pues la he vivido acá. Normalmente uno acá desde las 5 o 6 de la mañana, dependiendo la labor que haya que realizar, asimismo pues uno inicia el día. Lo primero que hace pues es levantarse, poner a hacer el tintico, luego cepillarse y luego sí ya hacer al desayunito y salir a sus labores que uno programa en el día. Lo primero casi que uno hace es darle desayuno a los animalitos y el otro paso es el del ordeño, y luego ahí sí ya sigue uno distribuyendo sus labores en la finca. Sumapaz es un territorio que ha venido luchando por el derecho a la tierra desde 1910. Viene desarrollando procesos de organización agraria por parte del campesinado, pero también ha sido una pelea por la defensa de la vida. Esto pues ha pasado por, como les decía, aproximadamente unos 100 años de historia, y esto implica entonces que hemos vivido diferentes periodos de violencia. Yo creo que uno puede entender el surgimiento del conflicto en Sumapaz si se entiende el problema por la tierra en Colombia. O sea, sin lugar a duda, el origen del conflicto en la región se da es por la disputa por la tierra. Sí, hay una serie de haciendas gigantes en el territorio, ¿cierto?, en donde se dan unas relaciones desiguales en términos de explotación sobre el campesinado sin tierra. Y posiblemente los primeros conflictos surgen a partir de la organización de estos campesinos que exigen propiedad de la tierra, ¿sí?, propiedad y derechos sobre la tierra para poder producirla. Estas figuras de organización son atacadas por quienes se creían o querían ser los dueños de las tierras. Entonces de ahí que viene la represión de antes del 48 y posterior a 1948, que se acrecenta con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. De ahí cuando se alzan los campesinos en armas en Sumapaz y en muchas partes del país, pero en Sumapaz fue un alzamiento fuerte encabezado por Juan de la Cruz Varela, y se crean los sindicatos agrarios. Previo a lo que conocemos como la guerra actual o la guerra de guerrillas, el páramo fue centro de disputas entre guerrillas liberales y conservadoras. Curiosamente, a la entrada del páramo hay una cárcel donde estuvo preso Juan de la Cruz Varela muchas veces, y que muchos campesinos reconocen que la cárcel es el último bastión de los conservadores en la región, que fueron sacados, expulsados a plomo. El ejército ha intentado tener una presencia permanente, ¿sí?, llegando casi a unos niveles de militarización exagerada en la región. Desde luego, es una zona trascendental desde el punto de vista estratégico sobre Bogotá, sobre todo en el marco en el desarrollo de la lucha armada posterior. Es cierto, es una zona de paso de FARC particularmente,
Y en el último tiempo, digamos, de la contrainsurgencia, la creación del batallón de alta montaña, en el marco de la creación de batallones de alta montaña, marco contrainsurgente, desde luego, implica convertir en cierta manera el páramo y la zona de Sumapaz y la localidad 20 en una zona de guerra. La zona de reserva campesina nos traería muchos beneficios a nosotros como campesinos, porque sería algo que nos ayudaría más a apropiarnos de nuestro territorio y poder crear nuestros propios proyectos, diseñar nuestros propios proyectos y lograr de pronto como campesinos mantener nuestra cultura y rescatar algo de lo que se nos ha ido perdiendo, la cultura ancestral, la cultura campesina. Bueno, el proceso de la zona de reserva campesina del Sumapaz inicia su discusión aproximadamente en el año 2000. Una vez pues se empieza a consolidar el contenido de la ley 160 de 1994. Ahí dimos nuestros primeros pasos desde la localidad 20 de Sumapaz para que su territorio entrara a ser parte o se conformara como zona de reserva campesina. La ley 160 del 94 surge en un contexto de movilización campesina, principalmente cocalera, muy fuerte, pues demandando sus derechos como campesinos, los derechos históricos que vienen reclamando desde antes del 36, cuando salió la ley 200 del 36, y son cosas muy básicas, ¿sí? El derecho a la propiedad sobre su tierra, pero que lleguen vías, que puedan sacar sus productos. Entonces, lo que se plantea de las zonas de reserva campesina como tal, pues es una propuesta primero para que los campesinos que viven en zonas de frontera agrícola puedan tener una oportunidad pues, de apoyo por parte del Estado, ¿sí? Pero también entonces eso implicaba en ecosistemas que podemos llamar estratégicos, frenar el avance de la frontera agrícola. Posiblemente una de las expectativas más grandes alrededor de la ley 160 del 94 es eso, es cómo el movimiento campesino cuenta con una figura jurídica para poder llevar a cabo una de sus exigencias históricas, que es la exigencia de poder estar en el territorio, poder apropiarlo, poder definir qué pasa en el territorio y hacer un territorio, digamos, como del tamaño de sus necesidades, acorde a un modelo de producción sostenible. Y hay un elemento fundamental aquí, es también cómo la zona de reserva campesina se vuelve una figura de protección sobre el territorio. Su extensión son aproximadamente 25.000 hectáreas. De esas 25.000 hectáreas hay una porción considerable, un polígono grande que está en área de páramo, pero como ya lo manifesté, no es, digamos, un obstáculo para que dentro del área de páramo se pueda constituir una zona de reserva campesina. Tiene una cobertura en 16 veredas, 14 en el corregimiento de San Juan, 2 en el corregimiento de Nazaret, y eso en suma es lo que constituyen las 25.000 hectáreas. Aquí se demuestra que quien ha protegido el páramo ha sido el campesinado. Lo que esperábamos entonces con la ley 160 es que uno se reconociera ese proceso, pero dos, que apoyaran a los campesinos y campesinas, porque venimos en un ejercicio de doble vía. Yo creo que es una esquizofrenia institucional, porque por un lado entonces se persigue a los pequeños campesinos que habitan en parques nacionales, en ecosistemas estratégicos, en zona de páramo, ¿sí? Y se les culpa de los daños ambientales, pero por el otro lado podemos ver que este gobierno y el anterior pues vienen promoviendo el impulso del fracking, y eso implica entonces que si uno mira los mapas de concesiones para explotación de petróleo convencional y con fracking, están rodeando todo el páramo de Sumapaz. En el mismo Consejo de Bogotá han habido concejales que no están de acuerdo con la zona de reserva campesina, pues porque dicen que se constituye pues en una especie de república independiente, y para nosotros los campesinos no es así. Las limitaciones han provenido fundamentalmente de consideraciones del orden militar contrainsurgente.
hay sectores en el alto mando militar y en los sectores, digamos, del gran capital colombiano, sobre todo terratenientes, que temen que si los campesinos tienen una zona de reserva campesinas, se van a convertir en unas repúblicas independientes y que por lo tanto hay que impedir que se puedan organizar, convivir, producir, cooperativizarse y actuar en la vida social y económica y política del país como tales. Las normas, pues obviamente que son un instrumento técnico-jurídico, pero también son un instrumento político. Y yo lo que considero es de que en el caso de la Ley 160, en su implementación, lo que ha faltado es voluntad política. Más que una cuestión técnica, ha faltado es voluntad política de implementar esta figura, de consolidarla como un espacio y como un proceso de construcción de territorio. Yo creo que el Estado ha fallado rotundamente en llevar a cabo por lo menos pilotos de reforma agraria y también ha fallado en la manera en cómo le responde a las comunidades campesinas, ¿sí? Si algo sabe hacer el Estado colombiano es incumplirle los acuerdos a la gente, ¿sí? En ese sentido yo creo que las expectativas, pues digamos, no se cumplieron nunca, ¿cierto? Por el incumplimiento del Estado. Alguna de nuestras amenazas es que por estar acá en este territorio y en nuestra localidad encontrarse el páramo más grande del mundo, que es el Sumapaz, y que pues en él creemos que hay mucha riqueza y que es la mirada del mismo Estado, el mismo gobierno, junto con las multinacionales, es de querer explotar esto en beneficio de algunos pocos, más no de los campesinos. Pues el proceso de paz solo ha significado generar expectativas para el campesinado. Como vemos, el incumplimiento en la implementación de los acuerdos es muy grande, ¿sí? Principalmente en el tema de reforma rural integral. Vemos que no se ha cumplido nada, entonces todas las expectativas que se han generado, pues en cierta manera teníamos también la experiencia de haber vivido un proceso de paz en los años 60 y saber que lo que sucedía después de que se abandonó el conflicto y en este caso las FARC dejó las armas, pues venía un posible incumplimiento. Eso se preveía. Sin embargo, pues ha sido de una manera muy descarada. Yo creo que el acuerdo de paz es muy atractivo, obviamente, desde el punto de vista de que retoma, en este caso específico, el tema de las zonas de reserva campesina, tiene otros componentes allí muy importantes, pero ustedes saben todas las dificultades que se ha tenido para efectos de la implementación de este acuerdo. Es decir, el acuerdo lo que hace es, en materia de zonas de reserva campesina, retoma lo planteado en la Ley 160. Y esperemos, obviamente, que con la política de desarrollo rural que está planteada, que no ha sido, ese es uno de los incumplimientos, hasta ahora no ha pasado por el filtro del Congreso de la República, que es el que tendría que aprobarla. Esperemos de que se avance en este sentido y que los planteamientos que están obviamente en el acuerdo pues se traduzcan en normas y esta a su vez, mejor dicho, la talanquera ¿cuál es? Fundamentalmente, voluntad política y financiamiento. El Estado tuvo una posición muy de dilatar los procesos que venían andando, esperando que el acuerdo de La Habana pudiera resolver la mayoría de las dudas alrededor del problema rural. Sin duda, el acuerdo plantea tal vez uno de los principales avances en toda la historia de las negociaciones del país sobre el tema rural. Y digamos, frente a eso genera unas expectativas muy altas, ¿sí? Digamos, se proyectan unos territorios, se plantean una serie de estrategias y de políticas que si funcionaran como deberían funcionar,
podrían mitigar un poco el problema rural en el país. Nosotros en ese tema vemos con muchas expectativas, pero hoy vemos con mucha preocupación porque no se le está prestando la atención a una cuestión tan importante de ir a donde están los problemas del agro, de resolverlos, sino que se ha comenzado a atacar el acuerdo para que las cosas en el campo y lo que tiene que ver en relación con la tierra siga igual o inclusive peor. Una de las cosas que sabe hacer muy bien el Estado es incumplir lo acordado, y en este caso no está fallando la regla, ¿sí? Y se está incumpliendo un montón, y eso podría traer unas complicaciones muy graves frente al histórico problema de la tierra en el país, y sin duda en la región del Sumapaz. Estamos en el último punto, digamos, en el último peldaño de esa escalera para, digamos, desde el punto de vista formal, sea constituida. Es decir, falta el paso de que se apruebe por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras. Y ahí termina esa fase. Después viene todo, digamos, la implementación de su plan de desarrollo, porque podemos llegar a la aprobación, pero requerimos obviamente de que el gobierno nacional, incluso la comunidad internacional, pues haga sus aportes para que esos proyectos o esos programas desagregados en proyectos en el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina pues se puedan implementar. Pero como campesinos estamos empeñados a defenderlo, a como dé lugar, a dar la vida por la defensa de nuestro territorio y nuestro páramo.